Creo que tuvo un problemilla familiar y se va a conectarnos al ratito. Pero Ah, bueno, ok. nos quedamos en la ley. ¿Tuvieron problemas para hacer el resumen? No. Seguras. A ver, empecemos con el título segundo, las medidas de regulación y restricción arancelarias. ¿A quién le tocó? El artículo 15. A mí, A ver, platíquenos. pues, bueno, estas medidas hablan sobre crear, aumentar, disminuir o suprimir los aranceles, Ujú, en las medidas que sean para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y el abastecimiento de materias primas, conforme a lo dispuesto en tratados, cuando se trate de preservar la flora y la fauna en peligro de extinción, para conservar los bienes de valor histórico. Y estas se establecen en los siguientes casos, que son de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado, ujú, conforme a lo dispuesto en tratados, o cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno que impliquen prácticas desleales. ujú. Bueno, estas regulaciones deberán someterse a la opinión de la comisión, y una vez que ésta las evalúa, pues para que sean efectivas deben ser publicadas en el diario oficial de la federación. Ujú. Y estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, cuotas compensatorias. Ok. ¿Cuál es el marcado de país de origen? Es el que te... me- ¿Cómo le digo? Como legitimiza el producto de que sea realmente del origen donde viene, ¿no? Así es, pero ¿cómo luce? Para nuestro... ¿Mande? ¿Cómo luce el marcado de origen? Ay, no sé, eso sí, no sé. Pues es el made in, el hecho en, Ah, ¿sale? ok, Ese es el ok. marcado de país de origen. Y tú dices, bueno, ¿y a mí quién no me dice que yo puedo agarrar este papel y decir que es made in Rusia? Bueno, pues porque a través del proceso existen documentos que acreditan la legitimidad de las mercancías a través de los tratados y acuerdos. Es decir, Sí. no, si yo sé que le estoy dando beneficio arancelario a imaginemos que es una revista, ¿sale? Entonces, si viene la mercancía con otro marcaje que no es el que yo autoricé, pues no lo voy a recibir. Sencillo. ¿Sale? Ok. Muy bien, continuamos. Artículo 17. Este creo que le había tocado a Liliana, ¿no? No, es todo el título. Ah, 17, 17A, 18, 19, 20, El, 20A. el 17 habla sobre eso, de que las medidas deberán someterse a la opinión de la comisión, y una vez que ésta pues tome una decisión, pues deberá publicarlas en el diario de la federación. Ujú. Ninguna ley, ningún acuerdo, ningún documento jurídico aplica hasta el momento en el que se publica en el diario oficial de la Federación. En el caso de Colima tenemos un diario oficial del estado de Colima y ahí es a donde se promulgan reglamentos, artículos nuevos, se subrogan artículos, se adicionan artículos, se borran fracciones, se adicionan fracciones y no es hasta que se publica de manera oficial cuando entra en vigor. Entonces, jurídicamente es decir, aunque hubiera una ley en el Pleno, la Ley de Comercio Exterior para el 2020, hasta que no es promulgada, nosotros tendremos que utilizar la automutualización, ¿sale? Entonces, hay que saber que si hablamos de leyes, mi recomendación es que cuando investiguen lo hagan a través de la página de diputados.com, ¿sale? muy bien. Artículo 17A. Pues dice que las restricciones y las regulaciones no arancelarias deberán cumplirse conforme a lo establecido en los órdenes
aplicables, dice que estas deberán demostrarse mediante documentos para que puedan ser avaladas. Ujú. Es decir, el presidente de la República no puede poner en Twitter que le va a establecer un arancel nuevo a tal producto y entonces que de esa manera todas las oficinas de la aduana o los importadores o toda la comunidad que pertenece al comercio exterior lo haga efectivo, ¿no? Porque no es sino hasta que se genera el instrumento o el sustento legal, que es a través del soporte que le da la ley a la restricción o a la regulación arancelaria o no arancelaria. ¿Sale? Artículo 18. La evaluación deberá basarse en un análisis económico elaborado por la dependencia correspondiente y bueno, tomará pues varios puntos que serían como la variedad, la calidad de la oferta disponible y el nivel de competencia de los mercados. Ok, el artículo 18 hace alusión a la fracción 1 y 4 del artículo 15. ¿Qué dice la 1? Las condiciones para asegurar el abasto de las mercancías. Y la 4, cuando se trate la protección de la flora y la fauna. Nos dice el artículo 18, es que quien emite este reglamento es a través de un proceso específico, la Secretaría. ¿Quién es la Secretaría? ¿De qué Secretaría nos habla la Ley de Comercio? La Secretaría de Economía. Muy bien. De repente veo que tienen complicaciones para entender las competencias de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda. En el caso de, por ejemplo, bueno, primero hay que seguir una analogía. La Secretaría de Economía siempre es la que va a procurar el desarrollo económico, ¿sale? Siempre va a tratar de establecer políticas comerciales, revisa los proyectos de arancel, siempre está buscando el desarrollo económico del país. Y si hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta instancia requiere o se conoce como autoridad fiscal. Ahí la palabra clave es Hacienda. Una hacienda que es una propiedad. ¿Y qué es lo que hace Hacienda? Te cobra sobre la propiedad. Hay un impuesto que se genera si tienes una casa que se llama predial. Que incluso hace unos años el predial se pagaba por el número de ventanas, el número de puertas que tenías. Con base en la riqueza que generara el contribuyente, pues era el impuesto que se causaba. Entonces, la Secretaría de Hacienda es el fiscal, es quien va a cobrar impuestos, quien recauda los impuestos. Recaudo del IVA, recaudo del IGI, el DTA, es decir, todo lo que tenga que ver con el pago de un impuesto o contribución es algo competencia de la Secretaría de Hacienda. Entonces, para ejemplos prácticos, si hablamos de el cobro de las aranceles, ¿quién lo estaría cobrando? ¿Hacienda o Economía? Economía. 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 ¿Los cobros de aranceles los hace Economía? A ver, otra vez. Qué brutas, pónganos cero, profe. Todo lo que tiene que ver con el pago de contribuciones, con la recaudación de impuestos, todo lo hace la autoridad fiscal. ¿Quién es la autoridad fiscal? Hacienda. Hacienda. El Servicio de Administración Tributaria es la hija de la Secretaría de Hacienda, ¿sale? Y Aduana México es la nieta de la Secretaría de Hacienda. Entonces, la Aduana México es la autoridad fiscal para fines de despacho de mercancías a la IMPO o a la EXPO. Todos los impuestos que se causen, no solamente del comercio, sino todos los impuestos establecidos en este sistema económico son cobrados y recaudados por Hacienda. Ahora, todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con los índices de competencia, con estudios de mercado, con proyecciones de inversión, todo esto es lo que hace la Secretaría de Economía porque su razón de ser es procurar el desarrollo económico. Entonces, si hablamos de la patente del agente aduanal, ¿quién la otorga? ¿Economía o Hacienda? ¿Cuándo qué? Perdón. La patente del agente aduanal.
Creo que es economía. Es la Secretaría de Economía. El pedimento es un documento que genera la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda. El pedimento de economía. Secretaría de Economía. Aunque lo cobra, ¿quién? Hacienda. Hacienda. Pero la definición del pedimento, y eso lo pueden checar en la ley aduanera, es el documento físico autorizado por la Secretaría de Economía, que es el que se utiliza para hacer la declaración de las mercancías de comercio exterior. Y obviamente a quien le estamos pagando ese pedimento es la Secretaría de Hacienda, porque ellos son quienes están recaudando el impuesto de la mercancía, ¿sale? Entonces, con base en todo lo que hemos platicado, si hablamos de medidas de salvaguarda, ¿quién les establecerá? Esas son de economía. Son de economía también. ¿Por qué? Porque lo que buscan es proteger el mercado, ¿no? Proteger el Ujú. desarrollo económico. Entonces, esa lógica es la que hay que seguir. En todas las leyes, siempre, como lo vimos en legislación uno, hay una estructura legal basada en títulos, en subtítulos, en fracciones, en artículos. Y siempre en los primeros en artículos uno, 2, 3, 4 o 5 se van a encontrar las generalidades de la ley. Y ahí la ley nos explica que con fines prácticos, la secretaría que siempre se va a mencionar en esta ley es la de economía, que eso justo pasa aquí. Si habláramos de la ley aduanera utiliza mucho a la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué creen? Por justo la principal diferencia entre la ley de comercio y la ley aduanera, que ustedes conocen perfectamente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de comercio y cuál es la diferencia entre la ley aduanera? Ay, no. Lo vimos también en legislación uno. La ley de comercio es una ley muy ambigua, que debe tener aplicación internacional y por eso es que es muy ambigua en el sentido de que no es tan específica, porque la ley de comercio debe aplicar para hacer comercio en todos lados, ¿sale? Pero la ley Ujú. aduanera es un proceso administrativo que es específico para México, es decir, quienes quieren hacer despachos de importación en Estados Unidos requieren conocer la ley aduanera, No. no les importa, porque Estados Unidos tiene su propia ley aduanera, pero requerirán saber de la ley de comercio. Sí. Claro, porque la ley de comercio es un documento que es aplicable para todas las materias. Entonces, principal diferencia entre la ley de comercio y la ley aduanera, digo, para empezar, sus artículos, ¿no? En la ley aduanera tenemos 214, me parece, artículos, y aquí son 94 en la ley de comercio. Además, la ley de comercio es aplicable para todos los países, en el sentido de que todos los que quieran hacer comercio con México deben conocer la ley de comercio exterior. Y la ley aduanera no necesariamente. Para hacer despachos de impo o de expo en otras naciones no ocupas la ley aduanera mexicana. Sin embargo, para hacer transacciones comerciales con México requieres forzosamente la ley de comercio porque muchos de los procesos pues ya los estamos viendo aquí. Entonces, en el caso de la ley aduanera, ellos la concibe mucho más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Pues porque la ley aduanera de lo que se trata es del proceso administrativo, del cobro de los impuestos causados al comercio exterior. ¿Sabes? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok, artículo 19. Vayan tomando notas de los Más al ratito. artículos. Si pueden hacer una especie de cuadro o anotar las ideas, les va a servir, porque es parte de lo que podemos o no ver en el examen, ¿sale? Artículo 19. Bueno, para que estas medidas se puedan tomar, deberán someterse, ¿no? Se podrán someter a las medidas sin someterlas a la opinión, siempre que se trate de una situación de emergencia, se notifique a la comisión, se publique en el diario oficial, o sea, que estas medidas se pueden tomar sin necesidad de someterse, como por así decirlo, porque son de emergencia, ¿no? O sea, se requiere como la acción inmediata. Sí, vamos a recordar un poco lo que ya seguramente sabemos.
La ley de comercio tiene tres actores principales: el presidente, que es el Ejecutivo Federal, la Secretaría y las comisiones auxiliares. Son las leyes de cámaras, el sector empresarial y todas las dependencias descentralizadas que tengan que ver con temas específicos de cada sector industrial o empresarial quienes forman esta comisión. Los aranceles no son cuestiones que se le ocurran al presidente. Desde luego él tiene facultad de interponerlos cuando dice la ley en su artículo 19, urge. Por ejemplo, nos quedamos sin cubrebocas, pues es el ejemplo que utilizamos hace rato, no vamos a ponerle un arancel. ¿Por qué? Porque nos interesa que entre y nosotros no tenemos. Hay un desabasto. Entonces, el cuántos compramos, el si les ponemos arancel o no, no va a ser algo que se someta a votación por la Secretaría de Economía, por el presidente y por la comisión. Está actuando el Ejecutivo Federal en plenas facultades que le otorga la ley de comercio. ¿Qué es lo que hay que ver aquí? De manera normal, no es como que al presidente se le ocurra poner un arancel o incrementar o suprimir un arancel y así pasa. Lo que tiene que pasar es que el presidente le hace la petición a la Secretaría de Economía. Y entonces la Secretaría de Economía, con sus especialistas y su gente preparada y sus académicos y sus investigadores, empieza a desarrollar una pertinencia que se llama anteproyecto de arancel o anteproyecto de supresión de arancel o anteproyecto de incremento de arancel. ¿Sale? Ahora, la Secretaría va a tener que hacer como su estudio y además va a citar a las comisiones auxiliares. Todos los empresarios, toda la comunidad. Imaginemos que el arancel tiene que ver con un impuesto al acero. Entonces, todos los colegios de arquitectos, todas las empresas que se dedican a la ferretería, todas las comercializadoras de material ferretero se van a sentar en una mesa de trabajo y van a determinar si es pertinente poner el impuesto al acero o no. Con base en hay competencia, nosotros tenemos producción, se deben vigilar diferentes aspectos. Así es como debe ser de manera ordinaria, con medicamentos, con libros, con cualquier mercancía. Hablando de suprimir, incrementar o modificar algún arancel. Pero dice el artículo 19, en el caso de las importaciones, cuando es muy necesario, cuando es urgente, cuando se trata de salvaguardar la salud pública, de proteger algún sector, además de lo que obedece el proceso del dumping, puede hacerlo el presidente. ¿Sale? Y Sí. dice que el límite de vigencia para estas medidas es un periodo de 20 días, de máximo de 20 días a partir del primer acto de implicación de la medida. Quiere decir que si hoy se determina la medida, en los próximos 20 días es donde pues, se puede tomar la decisión de si urge o no. ¿Sale? Artículo 20. Dice que en todo caso que las mercancías que fueron sujetas a las restricciones se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclaturas que les corresponda. Ok, quiere decir que los que tengan beneficio arancelario se van a poner en su clasificación arancelaria una vez que se determine. ¿Sabes? 20A. Eso, nomenclatura, clasificación arancelaria, es un término que es pues prácticamente el mismo. ¿Sale? La nomenclatura obedece al conjunto de los 8 dígitos para clasificar la mercancía y justo es lo mismo la clasificación arancelaria de las mercancías. Artículo 20A. La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del Código de Comercio. Es decir, también será por medio de un documento o por medio de la firma electrónica. Ok, correcto. Entonces, es decir, ya no solamente me puedes mandar el certificado en físico, antes había muchos problemas porque se tenía que mandar en físico por correo, se escaneaba y eso generaba la pérdida. Ahora ya se puede hacer de manera electrónica y obviamente el candado de seguridad pues es la misma firma. ¿Sabes? Sección segunda, permisos previos, cupos y marcados de país de origen. Ese era el que le había tocado a A Liliana. Liliana, ok, vamos a retomarlo, aunque ella no esté. No, no ha llegado todavía, ¿verdad? No. Muy bien. Permisos previos, cupos y marcados de país de origen. Dice el artículo 21 que corresponde a la Secretaría sujetar a la exportación e importación las mercancías con permisos previos y explicarlos conforme a lo siguiente. La sujeción de permisos previos deberá someterse a la opinión de la comisión, es decir, los criterios específicos
para requerir un permiso previo es votado por la comisión, porque a veces esto genera el entorpecimiento del proceso. Imagínate que yo necesito... A ver, primero entendamos cómo funcionan los permisos previos. ¿Alguien quiere decirme cómo funcionan? ¿Alguien sabe cómo funcionan los permisos previos? No, yo no. Ok. Cuando vamos a hacer un despacho de importación, generalmente, eh, que es algún tipo de mercancía de carga especial, peligrosa, o que a lo mejor contenga alguna sustancia que pueda ser reactiva, nosotros requerimos hacer la solicitud a través de un servicio, de un permiso previo. Es un documento preestablecido, que es establecido por la Secretaría de Economía y ahí nos dice quién es el cliente, quién es el que compra, qué tipo de mercancía es, cuáles son las especificaciones técnicas y la razón de ser del permiso. Entonces, ¿qué tipos de mercancías se mueven con permisos previos? Las mercancías sensibles, muchas veces las mercancías especiales, muchas veces las mercancías peligrosas, muchas veces mercancías de difícil identificación. Es decir, eh, les pongo un ejemplo. Imagínense que vamos a traer un líquido blanco que es inoloro y incoloro. No sabemos si es alcohol, si es cloro, si es ácido, no sabemos qué puede ser. Imagínate que nadie nos dice que no puede estar en el sol y nosotros ponemos el contenedor en el sol. Entonces lo que hace es empieza a emitir vapores y de repente, ¡pum!, explota. ¿Por qué? Porque no mandamos una carta técnica, porque no informamos a la aduana. Ese es uno de los ejemplos de cómo se utilizan los servicios previos. ¿Sale? Entonces, estos criterios de los términos en los que se deben dar, dice la ley de comercio en su artículo 21, fracción primera, son interpuestos por la comisión. Además, el formato de la solicitud, así como los requerimientos de información y el procedimiento, debe ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y la expedición se resolverá en un plazo de 15 días. Quiere decir que si tú traes el contenedor este domingo, pues debiste haber pedido el permiso previo hace ¿cuánto tiempo? 15 días atrás. Ajá. Y 15 días después, bueno, de hecho 30 días, porque son 15 días para pedirlo y 15 para que te resuelva. Entonces, Ok. hay que tomarlo en cuenta. Fracción cuarta, en los permisos se indicará las modalidades, condiciones y vigencias a que se sujete, así como el valor de la cantidad o volumen de las mercancías a exportar o importar y los demás datos o requisitos que sean necesarios, como lo platicamos, la carta técnica. ¿Qué es una carta técnica? Un documento en Word que dice cliente Marcos Gómez, mercancía ácido sulfúrico, cantidad 90 tambos, manejo, no se utilice montacargas, no poner en el sol, no someter a humedad. Esa es una carta técnica. Desde luego depende lo difícil de la mercancía, pues es lo que vamos a abundar en este asunto, ¿no? Artículo 22. No se utilicen servicios previos para restringir las importaciones de mercancías en casos previstos de la fracción 4 del artículo 16 de la ley. ¿Qué dice el artículo 4 del artículo 16? ¿Se acuerdan? Las medidas de regulación y restricción arancelarias. Y hablamos de las restricciones a las exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por los países. Quiere decir que si la mercancía que tú estás moviendo requiere de un servicio previo, perdón, de un permiso previo, pero tú a través del acuerdo o tratado dijiste que ibas a estar moviendo esa mercancía 2 veces por mes y que con solo que te mandaran una carta técnica o un permiso previo iba a abarcar esa tanda de contenedores, entonces aquí ya te está aceptando la ley. ¿Sale? Sí. De repente no lo vemos tan a corto plazo importante, pero en el caso de que les toque trabajar en la aduana o que tengan la intención de trabajar para la aduana, se van a dar cuenta de lo importante que es. Porque luego pasa que interponemos multas o causamos almacenaje o PAMAS por situaciones que nosotros pensamos que son correctas y la misma ley los está aceptando. Y a veces ni el verificador ni el importador tienen el conocimiento de esto. Es por eso que hay gente como nosotros que dedica su vida a estudiar el comercio exterior. Y obviamente el destino del país está a salvo porque ustedes son unas mujeres muy estudiosas y esto ya jamás se les va a olvidar. ¿Verdad?
Claro. Esperemos que no. Muy bien. ¿En cuál nos quedamos? 20, La 22. 23. Ajá, vamos a la 23. Ok. Se requieren los cupos de exportación e importación. Ya el arancel cupo ya lo conocemos, ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Soberano corazón de Cristo. No hicimos el ejemplo del azúcar, 15 toneladas, se acaba el azúcar, tenemos que importar otras 15. ¿Sí o no fue con ustedes? Licenciadas, fue hace 20 minutos que les dije. No puede ser, ¿por qué me hacen esto? ¿Realmente soy una pésima persona? A ver, primera regla para poder importar y exportar, bueno, para poder exportar mercancía, ¿cuál es? Abastecer a la población. Garantizar el abastecimiento de la población. El Ajá. arancel cupo o la carta cupo es un permiso que emite la Secretaría de Economía por concepto de garantizar el abastecimiento de esa mercancía. Generalmente se utiliza con mercancía sensible, que sabemos que es la que produce el mercado nacional. Y pusimos el ejemplo del azúcar. México, imaginemos que consume 30 toneladas de azúcar, les dije, pero México nada más pudo producir 15, porque se elevaron los costos, porque uno de los ingenios se incendió, porque el camión se volcó, por lo que ustedes me digan qué pasó. Pero ocupamos otras 15 toneladas para poder garantizar el abastecimiento de algo que es canasta básica para México. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para garantizar que nuestras 15 toneladas se vendan? Y eso es una pregunta. ¿Sí están ahí o ya se quedan dormidas o qué está pasando? Pues se pide el permiso cupo. Sí, la Secretaría de Economía sube a su página y les dice, hey, empresarios mexicanos, lanzamos cartas cupo por hasta 15 toneladas para que puedan hacer importaciones de azúcar, pero no más 15 toneladas, ¿eh? Y entonces llega Marcela y dice, yo quiero 5 toneladas. Y dice Michelle, yo voy a mover 20. Bueno, ya nos pasamos. Dice Michelle, yo voy a mover 2. Y dice Olivia, yo voy a mover 10. Sale, ahí están las 20 toneladas. O las 15, ya no me acuerdo cuántas eran. Así es como funciona la carta cupo, ¿sale? Que es una modalidad de arancel, eso por favor recuerden. Carta cupo es una modalidad de arancel y funciona como ya les dije. ¿Tienen alguna duda de esto? No, ya no. No, ya no. Eso me dijeron hace rato. Si les vuelvo a decir, la próxima clase voy a preguntar sobre los cupos, ¿van a poderme responder sin ningún problema? Esperemos que sí, profe. Sí. Miren, lo que yo hago generalmente es buscar la parte lógica. Yo soy pésimo para recordar cosas, muy malo. Pero utilizo un sistema en mi cerebro que tiene que ver con encontrar la lógica de las cosas. Entonces, cuando yo escucho la palabra cupo, pues no me acuerdo qué es lo que dice el artículo, pero me acuerdo que un cupo tiene que ver con caber en algún lado. Ah, caber, pues en México. ¿Sale? ¿Cómo puede ser que la mercancía quepa en México? Pues a través de esto que ya hemos platicado. Garantizar que nuestra mercancía se venda y a través de una modalidad de arancel llamada carta cupo, que se sube a la página de Secretaría de Economía, los empresarios garantizan, o el gobierno mexicano garantiza, que se pueda vender nuestro azúcar y que no quedemos mal con el abastecimiento, ¿sale? Sí. Estamos a 9 minutos de que esto nos saque. Si nos llega a sacar, volvemos a entrar. ¿Sale? Les Muy mando bien. otra vez el link. Entonces, decíamos, artículo 24. Los cupos se asignarán, bueno, es justamente artículo 23 y 24 y 25, lo que ya les acabo de decir. ¿Sale? Que es a través de la página de la Secretaría, que los empresarios deben estar inscritos ahí y que ese proceso así funciona. Otras medidas de regulación del comercio exterior y normas oficiales mexicanas, que es el artículo 26. Artículo 26 habla de la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán sometidos a las normas oficiales mexicanas determinadas por la Secretaría.
Estas mercancías se ¿Cuál identificarán de secretaria? acuerdo de economía. Ujú, es que dijo secretaria, ¿no? No, secretaría, dije. Ah, ok, Sí, muy ¿no? bien. Y se identificarán de acuerdo a sus fracciones arancelarias y a la nomenclatura correspondiente de su respectiva tarifa. Ok. Es como que nadie más podrá. Que hay mucho ruido aquí en mi casa, no sé si escuchen. Sí, 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 adelante. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Ya acabó la licenciada Olivia o qué? Ya volví. Ah, ok. Dijimos, ya se Ah, nos desmayó. ¿Por qué? Pues por tanta información, a lo mejor. No, nada de eso. Nos dice que en cuanto a la importación o circulación de las mercancías, Ujú. solamente nos basaremos en las normas oficiales mexicanas que determine la Secretaría de Economía. Ujú. Artículo 16. Ok, entonces aquí el asunto está en cada parte importante que debe ser controlada o sujetada a alguna verificación o algún esquema de control de las mercancías tiene su propio título. Lo que trata de hacer la sección tercera en el artículo 26 es decirnos, hey mexicanos, lo que no encuentran en esta ley no significa que no lo vimos, ¿eh? Lo que no encuentran en esta ley debe estar sujeto en las normas oficiales mexicanas. Entonces ahí nos limpiamos las manos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, los importadores dirían, a ver, los televisores no se menciona en ley de comercio, ¿eh? Entonces, ¿por qué tengo que cumplir con tu norma? Ah, pues porque el artículo 26 nos dice, aunque no esté considerado en ningún lado, tenemos que estar sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. ¿Sí? Okay. ¿Y artículo 27? Cualquier otra medida administrativa con el propósito de regular o restringir el comercio exterior del país y la circulación de mercancías extranjeras se deberá someter a la opinión de la comisión antes de su expedición. Ok, es decir, no le están soltando el paquete ni a la autoridad fiscal, ni al subadministrador de la aduana, ni a ninguna persona para que decida en cualquier momento cuáles pueden ser las medidas administrativas de las mercancías. ¿Qué puede ser una medida administrativa? A lo mejor que el verificador diga, ¿sabe qué, señor Don Chino? Para poder importar sus teléfonos va a tener que dejarse caer con unos 500 pesos. Es que es parte de una norma, ¿no? Eh, Eso es lo que justamente se está tratando de evitar la ley de comercio con el artículo 27. Cualquier aspecto administrativo, de operación, que no esté considerado aquí, debe ser sometido a la comisión. Porque el que estemos bloqueando mercancías no solamente le puede afectar al país, sino que también puede afectar algunas ramas de producción. Imagínate el comercio informal sin los zapaterías. Hablemos de zapaterías específicamente. Imagínate las zapaterías sin poder tener acceso a productos maquilados en China. Nomás porque uno de los verificadores decidió retener ese contenedor, nomás porque de buenas a primeras le cayó gordo el operador. ¿Sale? Eso es parte de lo que no se puede hacer. ¿Y por qué ya se contempla aquí? Les platico que por ahí de los 80s había una figura, antes de que existiera